La manzanilla es una de las plantas medicinales más utilizadas, más famosas, más populares en todo el mundo. Se calcula que aproximadamente se consumen 1 millón de tazas de infusión de manzanilla al día en todo el mundo. Y además tiene una larga tradición de uso como planta medicinal de más de 5.000 años. Ya se utilizaba en el antiguo Egipto por motivos medicinales, pero también por motivos religiosos, espirituales y en rituales de tipo funerario. También en la cultura griega, en la cultura romana, en otras civilizaciones antiguas y también durante la Edad Media hasta hoy. Pero a pesar de que muchas personas lo utilizan como bebida reconfortante, no son conscientes de los beneficios que puede tener para la salud y para aliviar los síntomas de algunas enfermedades. Por eso en este vídeo voy a hablar de los beneficios de la manzanilla, las formas de uso y formas de presentación y cómo se preparan las infusiones o los tés de manzanilla. ¿Qué tipos de manzanillas existen? Las principales son dos, que sería la manzanilla común o alemana, por una parte, que es la de uso más frecuente, y después está la manzanilla romana o manzanilla inglesa, que también se utiliza bastante, pero un poco menos. Son de aspecto muy parecido y las propiedades son también similares. En cambio, hay que distinguirlas de las margaritas, que pertenecerían a la misma familia y que tienen un aspecto parecido, pero el olor suele ser diferente y también tienen tamaño algo mayor, aunque suelen ser también con un centro que es amarillo y los pétalos que son blancos. Y en algunas culturas también las margaritas se han utilizado de forma medicinal, pero en general su uso suele ser más de tipo ornamental. Beneficios para problemas de tipo digestivo. Este es uno de los usos tradicionales. Se ha usado para las indigestiones, para problemas de gases como hinchazón abdominal, flatulencias, eructos, también para proteger de diarreas, náuseas, en el caso de síndrome de intestino irritable, también en protección de úlceras gástricas y duodenales. ¿Y esto por qué? Porque tiene efectos espasmolíticos, que hemos dicho que relajaba la musculatura lisa del intestino. Esto ayuda a que funcione mejor el tránsito intestinal, porque tiene estas funciones beneficiosas digestivas, que aumenta también la secreción de las sustancias que ayudan a que mejore la digestión. También tiene un efecto antiulceroso por los anteriores motivos y también porque ayuda a la disminución de la acidez y a la protección del estómago, y tiene efectos antibacterianos que también protegerían de posibles bacterias que puedan dañar esta mucosa gástrica o incluso duodenal. Hemos hablado de los efectos carminativos, que sirven para disminuir el efecto o la formación de gases o ayuda a eliminarlos, los efectos antiinflamatorios y antioxidantes en general, y estos efectos antimicrobianos que hemos dicho que también, por ejemplo, a nivel del estómago ayudarían. Todos estos efectos combinados son los que ayudan a este efecto beneficioso digestivo y que en estudios se ha ido confirmando. Por supuesto, hace falta confirmarlo y estudiarlo con mayor intensidad. Es beneficiosa para la ansiedad porque tiene efectos sedantes leves que ayudarían en casos de trastornos de ansiedad. Hay algunos estudios que confirman esto en situaciones de trastorno de ansiedad generalizada. Esto se atribuye a una flavonoide que se llama apigenina, que está en la manzanilla y que se une a los receptores de las benzodiazepinas en el cerebro y ayudaría a este efecto sedante. También algunos de los aceites esenciales que contiene y algunos terpenoides que potenciarían este efecto. Pero ya digo, es un efecto suave y que puede ayudar a manejar estos síntomas de ansiedad, pero si tienes una sintomatología de ansiedad importante o incluso grave, tendrás que buscar ayuda para que te hagan una psicoterapia cognitivo-conductual o la que se considere más oportuna, y también, en el caso necesario, un tratamiento psicofarmacológico. Pero estos tratamientos o estos suplementos con hierbas medicinales, concretamente infusiones o extractos secos o a veces extractos fluidos de manzanilla, podrían ser un suplemento que ayude de forma natural a que mejore esta sintomatología. Mejora la calidad del sueño. Se utiliza para el insomnio, es uno de sus usos tradicionales, en forma de infusión o té de manzanilla, pero también en forma de extracto seco en polvo que se utiliza en cápsulas. El efecto beneficioso para el sueño se atribuye a los efectos antioxidantes de los flavonoides, concretamente a la apigenina. Y yo personalmente, cuando era jovencito, la primera planta medicinal que consumí era la manzanilla, precisamente en situaciones en las que tenía más ansiedad o sensación de insomnio,
entiendo yo que esto me lo proporcionaría mi madre o alguna de mis abuelas. Beneficioso para los dolores menstruales y el síndrome premenstrual. Disminuiría la sintomatología por los efectos espasmolíticos, también efectos antiinflamatorios y estos ligeros efectos sedantes. De forma conjunta es a la conclusión a la que llegan algunos investigadores al analizar la información que hay sobre el tema. Beneficioso para los catarros y para el resfriado por todas estas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas, y se ha utilizado en forma de infusión pero también en forma inhalatoria, que después comentaré cómo. Beneficios para la artritis y la tendinitis por sus efectos antiinflamatorios, no solo en su uso en infusión o en otras formas de uso que después comentaré, sino también por su uso local en forma de compresas que están humedecidas con infusión de manzanilla y que se aplican localmente para disminuir la sintomatología. Beneficios para la salud cardiovascular. Esto se atribuye a las flavonas, que es un tipo de flavonoides que tienen un efecto de ayudar a regular la presión arterial y también los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Hay un estudio en el que se veía que pacientes diabéticos tipo 2 que consumían infusión de manzanilla comparados con los que solo consumían agua, estos conseguían unos mejores controles de colesterol y de triglicéridos en la sangre. Además, la manzanilla tiene una pequeña cantidad de cumarinas que tienen un cierto efecto anticoagulante. Si combinas estos efectos, esto sería protector a nivel cardiovascular. Por supuesto, hace falta más investigación para confirmar estos hallazgos y estas sospechas, pero todo apunta en esta dirección. Es beneficioso para el control del azúcar en la sangre por efectos protectores a nivel del páncreas, que es el que produce la insulina. Esto se ha confirmado sobre todo en estudios de laboratorio con animales, pero también hay algún estudio en humanos en los que se mejoraba el control de la glucemia consumiendo una infusión de manzanilla durante las comidas, y esto disminuiría los picos de glucemia. Por supuesto, hace falta más investigación y esto no sustituye, por supuesto, el tratamiento habitual, pero puede ser un complemento que ayude. Beneficioso para el cuidado de la piel. Se ha utilizado en forma de lociones, ungüentos, cremas, también en baños, a veces con propósitos relajantes, pero también con propósitos de cuidado de la piel y propósitos cosméticos, aunque también para el tratamiento de algunas irritaciones de la piel, algunos eczemas o algunas dermatitis. Pero si tienes algún problema importante en la piel, lo lógico es consultar con algún profesional de la salud o con algún dermatólogo. Beneficioso para la salud bucal. Se ha utilizado en forma de pastas dentales o de gargarismos o de enjuagues bucales para la placa dental, para problemas en las encías, gingivitis y también para aftas o llagas en la mucosa de la boca. Y esto se debe a sus efectos antimicrobianos y antibacterianos. Otro uso también de los gargarismos es cuando tienes un resfriado, una gripe, como hemos comentado antes, que tienes molestias en la garganta. Es útil también hacer gargarismos con infusión de manzanilla. Es decir, que tiene una serie de usos amplios en este sentido. Por supuesto, si tienes un problema importante tendrás que consultar con el médico, con el odontólogo o higienista dental. ¿Podría tener un efecto protector contra el cáncer? Podría ser porque tiene estos antioxidantes que hemos comentado antes, flavonoides, y hay estudios de laboratorio, con animales de laboratorio y con placas de laboratorio que indican que tiene un efecto de inhibición de crecimiento de células tumorales. Pero hacen falta investigaciones más profundas en humanos para poder confirmar o descartar este tipo de efectos. Es decir, que no se sabe. ¿Qué formas de presentación y de uso tiene la manzanilla? Hay muchas formas. La más popular con diferencia es la presentación y uso en forma de infusión o de té de manzanilla, pero hay otras muchas, como por ejemplo los extractos líquidos, que pueden ser extractos fluidos o tinturas, que se distinguen según el tipo de solvente que se utiliza para extraer los principios activos. En el caso de los extractos fluidos se utiliza la glicerina, el agua o el etanol. En cambio, en las tinturas solo se utiliza el etanol y suelen tener una concentración alcohólica más alta que los extractos fluidos, que a veces pueden ser que no tengan ningún tipo de componente de etanol. Estos se utilizan a veces por vía oral, pero también se utilizan, por ejemplo, en inhalaciones disueltos en agua caliente. Esto lo mejor sería seguir las recomendaciones de un profesional de la salud que esté versado en este tipo de productos.
Después también los extractos secos en forma de polvo que se utilizan en cápsulas, así tendrás una dosificación más exacta. Lo mismo que lo anterior, lo mejor es consultar con un profesional de la salud en estos casos. En el caso de los aceites esenciales estamos en lo mismo, se puede utilizar en aromaterapia, en baños, en masajes, a veces de forma tópica, siempre disuelto en un aceite portador, porque está mucho más concentrado y podría dar a veces alguna irritación cutánea. Por eso siempre mejor en estos casos de productos más concentrados consultar con un profesional de la salud. Se pueden utilizar también en forma de baños, en forma de cremas, ungüentos, a veces también se utilizan en forma de pastas dentales o de cargarismos bucales para problemas que puede haber en la boca de aftas o problemas de infecciones en la boca. Y las compresas también se pueden utilizar en forma local en caso de que hayan dolores articulares para aliviar, que simplemente es un paño que se moja en una infusión de manzanilla y luego se aplica en la zona en la que duele. Y también hay aplicaciones en forma de cataplasmas. Pero bueno, esta sería la visión general. ¿Tiene algún uso en la cocina la manzanilla? Tiene mucho menos que otras hierbas medicinales, pero también se ha utilizado y lo puedes encontrar por ahí, como por ejemplo en postres, como helados, flanes, pudins, en mousse. Se ha utilizado en mermeladas, también en panadería, repostería, para hacer panes, galletas, en pasteles y también en salsas, en aderezos de ensaladas para darles un toque o un sabor así más peculiar. Y también infusionado en aceites y en vinagres que después se utilizarán en otras preparaciones culinarias. Es decir, sí que se ha utilizado, aunque mucho menos que otras hierbas medicinales. ¿Cómo se hace una infusión o un té de manzanilla? Es muy fácil. Por una parte, en una taza pones 1 o 2 cucharaditas de flores secas de manzanilla, que son aproximadamente 1 o 2 gramos, depende un poco de la consistencia de estas flores secas de manzanilla, o las puedes poner dentro de un infusor en la taza, que el infusor suelen ser unas bolas metálicas con rejillas y que llevan una cadenita, aunque hay de diferentes formas y tipos, pero son muy prácticas para hacer infusiones. Y después calientas agua en un cazo hasta llevarla al punto de ebullición. En este momento pondrás el agua caliente que ha empezado a hervir dentro de la taza en donde están las flores secas de manzanilla directamente o dentro del infusor, lo tapas y lo dejas reposar durante 5 o 10 minutos para que las sustancias beneficiosas se vayan disolviendo en el agua. Después esta tapa la sacas y este será el líquido que te podrás beber. Esta será la infusión, que puedes beberla caliente o puedes esperar a que se enfríe y beberla tibia. Incluso hay personas que les gusta beberla fría y la ponen en la nevera. O sea que este sería el procedimiento básico. ¿Cuántas tazas de manzanilla se recomienda? Normalmente se recomienda empezar con 1 al día si no tienes costumbre, para valorar que no tengas algún efecto secundario. Y si te sienta bien y ves que te va haciendo efecto, podrías aumentar hasta 2, 3, incluso 4 veces al día. Esto ya lo tienes que valorar. Si tuvieras algún tipo de enfermedad o de patología, tendrías que consultar con el médico. Y también tiene algunos riesgos que al final comentaré. ¿Tiene sentido hacer una decocción? Normalmente no se utiliza y se prefiere la infusión o té de manzanilla porque es suficiente para extraer los flavonoides y aceites esenciales que posee esta manzanilla. La decocción es una forma de tisana, como la infusión, que se suele utilizar para las partes más duras de la planta. Pero en este caso, como lo que se utilizan son flores, no tiene mucho sentido. Además, durante la decocción, lo que ocurre es que se pueden volatilizar aceites esenciales y se perderían parte de las propiedades. En este caso, lo que buscarías es principios activos o sustancias que tiene la manzanilla que son menos solubles en agua y que estén más que concentrados. La decocción consiste en que cuando pones el agua a hervir, introduces directamente ahí las flores, 1 cucharada o 2 cucharadas de flores de manzanilla seca y pones a ebullir el agua junto con las flores. Y después lo pones a fuego lento durante 10-30 minutos para que se vaya extrayendo estas sustancias que son menos solubles al agua. Pero ya digo que los aceites esenciales se irán evaporando, es decir, lo que ganarás por un lado lo perderás por el otro. En general, la tisana que se suele utilizar con más frecuencia, con diferencia, es la infusión o té de manzanilla.
mucho menos la decocción. ¿Qué riesgos o efectos secundarios puede tener la manzanilla? En general se considera muy segura, es muy raro que haya efectos adversos, al menos si se consumen de 1 a 3 tazas al día. Normalmente los efectos secundarios de tipo digestivo se producen en personas que consumen grandes cantidades de infusión de manzanilla. Y en este caso te puede dar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o podría dar en algunos casos mareos, somnolencia o sequedad de boca. En el caso de las alergias es posible que haya una reacción cruzada con el gran grupo de las margaritas, los crisantemos, ambrosías, la caléndula, que en el caso de que tengas alergia a alguna de estas podría ser que tuvieras alergia a la manzanilla, entonces no lo podrás consumir, es decir, que aparezca una reacción cutánea en la piel con picor o que aparezca un enrojecimiento o a veces puede ser incluso una dificultad respiratoria con estornudos, tos, entonces no puedes consumirla. Hay casos también de dermatitis de contacto por el contacto directo de la flor de manzanilla directamente en la piel y sobre todo por aceites esenciales, que hemos dicho en otras ocasiones que están muy concentrados estos aceites esenciales y es más fácil que pueda haber algún tipo de efecto adverso. Después, en el caso de embarazo o de lactancia o en el caso de niños, aquí siempre hay que consultar porque no hay investigación suficiente que nos diga si es seguro o no es seguro. Entonces aquí siempre hay que preguntar a la comadrona o al pediatra o a la enfermera de pediatría o al profesional de la salud que lleve a la embarazada o al niño, en cualquiera de los casos. Aquí hay que ser prudentes siempre. Después hay que ir con cuidado si tienes algún tipo de enfermedad grave, renal o hepática. Aquí también habría que preguntar y consultar. Y en el caso de que tomes medicamentos hay que ser prudentes en el caso de tomar sedantes porque se puedan potenciar el efecto de somnolencia. En el caso de que tomes medicamentos para la hipertensión arterial, medicamentos para la diabetes porque se podrían potenciar los efectos, pero también en los medicamentos anticoagulantes porque tiene la manzanilla una pequeña cantidad de cumarina que tiene un efecto anticoagulante y podría potenciar este efecto. Dicho esto, también habría que dejar de consumir estas infusiones de manzanilla unas 2 semanas antes de la cirugía, por si acaso, precisamente por este efecto sedante que tiene y este pequeño efecto anticoagulante. Entonces quizá lo prudente sería 2 semanas antes dejar este tipo de infusiones o de productos naturales por si acaso. Recuerda compartir este contenido con personas a las que les pueda ser útil por WhatsApp, Telegram u otras redes sociales y te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.